Saludos y bienvenidos a un video más. Mi nombre es Jacqueline y en esta ocasión el tema es la queja y la razón, teniendo como punto principal la queja, que pues en ocasiones se vuelve necesaria para dar a conocer algún error, incomodidad, problema o injusticia. Incluso vemos que puede resultar útil para dar paso a un cambio o para mejorar algo. Pero eso sí, siempre y cuando, o para ello, la queja debe ir acompañada del razonamiento para así estar bien fundamentada y no decir cosas sin sentido que no tienen argumentación. No podemos estar quejándonos por todo y nada a la vez. Tiene que ir acompañada del razonamiento para que de esta manera obtengamos mejores resultados, porque no solo nos estamos quejando porque sí, o para señalar pues los errores o para crear un problema, sino que nos estamos quejando en busca de un bien, de manera que nos lleve a buscar una solución y por consiguiente a actuar. Algo que debemos tener en cuenta cuando nos quejamos son nuestras palabras y también la manera en cómo la expresamos o transmitimos a otras personas también es importante. Y bueno, pues por otro lado, vemos que la queja no solamente puede aportar para bien, sino que también está su lado opuesto o su otro extremo, que es cuando esta se vuelve un hábito en nosotros, el quejarnos constantemente. Además de que cuando lo hacemos no va acompañada del razonamiento, sino de emociones como enojo, miedo o tristeza, entre otras más, de manera que los resultados pues no sean favorables, porque las emociones lo que hacen pues distorsionan mucho la manera en cómo vemos las cosas y no nos permiten pensar, utilizar ese lado razonable de nuestro cerebro, de manera que no prestamos atención a nuestras palabras y mucho menos a la manera en cómo la expresamos, pues con la influencia de estas emociones. Puede ser que también todo lo que digamos en ese momento sea correcto a nuestro parecer, que creamos que tenemos la razón, pero con el tiempo y sin la influencia de estas emociones, pues vamos viendo más claramente e incluso el motivo de lo que nos estábamos quejando, el motivo de la queja, pues ya con el tiempo parece insignificante, ¿no? Pierde valor, porque a veces de algo tan pequeño lo terminamos haciendo más grande e incluso por más razón que creíamos tener en el momento, pues en verdad nos estábamos equivocando y haciendo aún más grave el problema en vez de solucionarlo y buscar una solución. De esta manera vemos que la queja no aporta para bien, sino todo lo contrario, que repercute trayéndonos aún más consecuencias y no solo a nosotros, sino también influye a las demás personas que están escuchando nuestras quejas sin sentido. Y no termina ahí, sino que también puede repercutir en nuestra salud cuando lo hacemos de una manera descontrolada y muy constantemente. Para entender las consecuencias a nuestra salud, primero debemos entender cómo es que trabaja nuestro cerebro. El cerebro realiza constantemente una gran cantidad de sinapsis. En nuestro cerebro, las neuronas están separadas por un espacio vacío llamado hendidura sináptica. Cada vez que tenemos una idea o pensamiento, una sinapsis dispara un químico a través de esta hendidura, creando un puente por el que cruzará una señal eléctrica.
cada vez que se activa esta carga eléctrica, las sinapsis se agrupan para disminuir la distancia que esta carga eléctrica tiene que cruzar. Es decir, el cerebro cambia sus propios circuitos para hacer más fácil y más probable el desencadenamiento de un pensamiento. Básicamente, quejarnos a menudo hace que cuando llega el momento de formar otro pensamiento, el pensamiento con el camino más corto en nuestro cerebro sea el negativo frente al positivo, que tendrá el puente más largo. El hecho de estar continuamente quejándonos por todo y con el consecuente cambio en la sinapsis del cerebro, también conduce a un debilitamiento del sistema inmunológico, aumentando la presión arterial e incrementando el riesgo de padecer enfermedades de corazón, diabetes o incluso obesidad. También, al ser negativos, liberamos más cortisol, la hormona del estrés. Niveles altos de esta hormona interfieren con el aprendizaje y la memoria, la función inmune y la densidad ósea, y la lista continúa. Todo esto según Stephen Parton, escritor y estudiante de la naturaleza humana. Esto que les acabo de leer lo pueden encontrar a través de internet. Y bueno, pues también dentro de las escrituras tenemos como ejemplo al pueblo de Israel, que bueno, pues estando en el desierto, donde se daban diversas situaciones, dificultades, pues todo eso daba lugar a la queja y la murmuración en la que el pueblo de Israel llegó a caer, y vemos que no solamente se quejaban contra los líderes o los que estaban a cargo en ese entonces, Moisés y Aarón, sino que esas quejas y murmuraciones eran directamente contra el Eterno, que pues estaba al tanto de todas esas situaciones y dificultades que permitía, porque no solo eran parte del camino que ellos tenían que pasar, sino también era parte de un proceso que ellos tenían que vivir, y de esa manera el Creador fue tratando con cada uno de ellos, sacando, pues con un propósito. Recordemos que ellos acababan de salir de Egipto y pues tenían que dejar de hacer ciertas cosas que ahí hacían, desadaptarse de ese ambiente. De alguna manera era como instruirlos, era como una instrucción a ellos. También vemos que a través de estas situaciones tenían como finalidad que el pueblo de Israel confiara y dependiera en el Creador, ¿no? Que fortaleciera más su fe. E incluso vemos que Pablo toma este ejemplo que nos sigue enseñando, y bueno, pues dice en 1 Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Algunas versiones también, bueno, utilizan otra palabra, no utilizan murmurar, sino quejarse. Y continuando en el verso 11, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. También vemos en Eclesiastés 7:10 acerca de la queja, que dice: hay quienes se quejan de que todo el tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. Y sí hay algo que también aprendemos de esto y del pueblo de Israel, que es un ejemplo para nosotros, es que siempre va a haber algo por lo que quejarnos. Y si hay algo que debemos entender para así poder aprender, es que todo pasa y tiene una razón. No pasa nada más porque sí, sino que
también pasar por todo eso nos ayuda como personas a madurar en todos los aspectos, incluso espiritualmente, en el Creador, en confiar en Él. Y bueno, pues tenemos de dos ante estas situaciones que se presentan o dificultades, lo que sea que esté pasando, tenemos de dos. Quejarnos, como el pueblo de Israel llegó a hacer esto, es algo muy natural que incluso podemos llegar a hacer, pero tenemos de dos, quejarnos o buscar la razón. No por qué, sino para qué. Porque al final de cuentas todo eso ya pasó, ya está ahí el problema o la situación, que bueno, pues con palabras a través de la queja vemos que no se van a resolver, sino que a raíz de todo eso que se va dando, cualquier problema o situación, nos debe llevar a buscar una solución y por consiguiente a actuar, a trabajar en ello. Y otra cosa también importante es librarnos del ego, que es de donde también surge la queja, porque muchas veces creemos que merecemos lo mejor o que no merecemos pasar por lo que sea que se esté pasando, cuando en realidad vemos que solo el Creador sabe lo que necesitamos y de esa manera trabaja en nosotros. Al igual que vemos que lo hace o lo hizo dentro de sus tiempos con su pueblo. Incluso podemos relacionarlo con las palabras de Jeremías, del alfarero, y que nosotros somos como ese barro y él es ese alfarero que nos va dando la forma correcta que debemos tener a través de diversas cosas que suceden en nuestra vida por una razón. Y bueno, pues es muy importante librarnos de ese ego, porque no solo está presente en ese tipo de queja hacia alguna situación o problema, sino que también podemos llegar a quejarnos de otras personas a raíz de ese ego, porque creemos que somos mejores, entre otras cosas. Sin embargo, vemos que pues no es así. Dentro de las escrituras nos enseña el Mesías a que el que quiera ser el mayor sea el menor, y en Filipenses 2:3 dice así: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Y bueno, pues en conclusión con este tema, debemos tener cuidado con nuestras palabras, porque no son cualquier cosa y influyen importantemente dentro de la situación o lo que sea que esté pasando, e incluso además personas que escuchan todo eso. Y antes de usar las palabras, usemos nuestro entendimiento, seamos razonables, pues para que de esa manera podamos aprender de todo lo que está pasando y así obtener mejores resultados, tanto para mejorar todo eso que está pasando, así como también no hacer daño con nuestras palabras. Esto ha sido todo por este video, espero les haya sido útil. Y bueno, pues en la sección de comentarios esperamos sus comentarios. Si les gustó este video pueden darle like y compartirlo para que otras personas lo puedan ver. Y bueno, pues shalom.